somos estudiantes del tercer semestre de Trabajo Social del CAT Pereira. El día de hoy, con este video, queremos dar cumplimiento al primer portafolio de procesos democráticos, las transformaciones del Estado colombiano desde la segunda mitad del siglo XX hasta el siglo XXI. Nuestros integrantes son Tania Parra Suárez, Viviana Marcela Marín, Germán Vázquez y quien les habla, Albeiro Vázquez Bermúdez. Bienvenidos. Buenas tardes, compañeros. El proceso democrático que seleccionamos fue la aprobación del voto femenino en 1954. Por tal motivo, es necesario hablar o mencionar el contexto social, político y económico que se desarrolló durante este proceso. Cuando hablamos del contexto social, encontramos que la moral cristiana y la educación que recibían las mujeres la sujetaba hacia la devoción hacia sus esposos, sus hijos, la cocina y algunas labores del hogar. Cuando se dio la educación universitaria, el clero se puso y se negó a esta idea debido a que consideraba que las únicas profesiones que podían desempeñar la mujer estaban encaminadas hacia el matrimonio, el convento y ser profesoras. A partir de unas reformas educativas se permitió la libre enseñanza en los niveles escolares. Sin embargo, las mujeres aún se encontraban excluidas por factores económicos en el ambiente escolar. Cuando hablamos del contexto político, podemos encontrar que la aprobación del voto se alargó debido a que los liberales y el conservatismo creían que este proceso podía desequilibrar los procesos electorales y la distribución del poder, ya que se consideraba que las mujeres se encontraban bajo la influencia del sacerdote y de la iglesia, y también que este podía afectar el orden social correcto que se encontraba dentro de los hogares. Sin embargo, las mujeres aún así ejercieron su voto al derecho, pero en espacios políticos se encontraban un poco limitadas y escasas, ya que en sus representaciones no eran incluidas en algunas corporaciones públicas o no eran nombradas para algunos cargos del gobierno dentro del Estado. Ya por último, cuando hablamos del contexto económico, podemos encontrar la transformación del modelo familiar y el papel que desempeña la mujer dentro de la sociedad, gracias a varios acontecimientos que permitieron que la mujer se pudiera vincular al campo laboral en busca de mejores oportunidades, tanto para ella como para su familia, pese a las condiciones laborales en las que se encontraba, en este caso los salarios mínimos y las largas jornadas laborales. En estos momentos le doy paso a mi compañero Germán. Gracias, Tania. Bueno, y para dar continuidad, quienes fueron los actores vinculados al proceso de aprobación del voto femenino, una de ellas fue Esmeralda Arboleda. Ella fue una de las pioneras del sufragio en Colombia, jugó un papel muy fundamental como líder, realizando un trabajo inalcanzable de reuniones, redacción de memorandos, entrevistas y campañas para difundir la importancia del voto de las mujeres. Ella fue senadora de la República en la historia de Colombia en 1958 a 1961 y la primera embajadora también de nuestro país. Fue miembro del Partido Liberal, realizando un trabajo inalcanzable de reuniones, de entrevistas y campañas para difundir la importancia del voto de las mujeres junto a Josefina Valencia. Ellas crearon el Comité Pro Voto de la Mujer y más tarde, en 1954, la Organización Femenina Nacional, como una asociación fundada para trabajar por los derechos de las mujeres. Hablando también de Josefina Valencia un poco, pues muy joven, ella aprovechó su posición social para liderar una serie de obras sociales en su región natal y para promover también la igualdad de los derechos de las mujeres. Dentro de ellas tenemos también otras precursoras o otras pioneras del voto, y ellas fueron Ofelia Uribe Acosta, Teresa Santa María de González e Isminia Silvia de Mojica. Un movimiento pues minoritario y heterogéneo, pero que
paradójicamente pues fue un actor o fue un actor político relevante en nuestro país. Contrarrestaron la argumentación de la oposición y a lo largo de la historia pues la igualdad de las mujeres, sustentada en las condiciones sobre el antagonismo que se tenía entre la vida privada y los escenarios públicos o políticos. También ellas demostraron que esas nuevas posibilidades de participación expandían la democracia en nuestro país. Le doy el paso a mi compañera Viviana Marín. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Viviana Marín, estudiante de tercer semestre de Trabajo Social en la Universidad Uniclaritiana. Como tema principal quisimos resaltar el voto femenino. La pregunta que me corresponde fue: ¿cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado del proceso seleccionado? Cabe resaltar que el voto femenino en Colombia fue aprobado el 25 de agosto de 1954 a través de un acto legislativo número 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, el cual le permitió a la población femenina adquirir voz y voto, tener participación de las mujeres en la validación de los derechos y los deberes de los intereses que eran pisoteados por una cultura machista. A partir de que la mujer parte de reconocer sus derechos y deberes desde la Constitución y el gobierno, se permitió empezar a iniciar a tener acceso a la educación superior, algo que no era bien visto en el momento por los partidos políticos ni por la Iglesia. Este cambio en la democracia generó más igualdad, logrando que la mujer diera una opinión un poco más detallada, real y justa frente a todas las situaciones adversas de las que nadie hablaba en el momento. La población femenina asumió este importante acontecimiento con compromiso y respeto, generando que asimismo fueran vistos como un cambio radicado en la libre expresión y de la justicia social, lo cual nos ha permitido seguir participando hasta el momento y dejando un poco más en claro la verdadera razón de que estemos participando desde los derechos democráticos. Con esto le doy continuidad a mi compañero Albeiro Vázquez Bermúdez. Gracias, Vivi. Bueno, buenas noches. Hoy nos encontramos con María Eugenia Bermúdez Osorio, licenciada en Ciencias Sociales y especialista en Historia Contemporánea de Colombia. Hoy con ella queremos dar una pequeña conclusión de el énfasis que se da desde la educación a la importancia del voto de la mujer a través de la historia hasta el día de hoy. María Eugenia, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, Albeiro. Muy buenas noches para todos. La mujer hasta hace muy poco ha venido adquiriendo derechos desde hace muy poco. Si sabemos más o menos que en el contexto histórico que se da en 1954, apenas se le atribuyó la posibilidad de votar, ¿sí? Y luego se le han ido cediendo, entre comillas, algunos derechos, porque cuando yo digo cediendo es porque ha sido peleado, porque siempre han tenido que guerrearse los derechos en Colombia, sobre todo los derechos de las mujeres. Entonces, en la educación, para nosotros es muy importante enseñarle a nuestras estudiantes y también para que los caballeros conozcan la importancia de uno tener la posibilidad de integrarse a la ciudadanía, porque el hecho de que a usted le den el derecho a votar, ya le dicen que es un ciudadano de un país, cosa que se daba solo con la cédula. Y en el contexto en que eso sucedió, se empieza a ver que ella tiene que inferir en los procesos sociales, económicos y políticos, cosa que parecía imposible y que era muy desdeñada para la mujer. Entonces, la mujer en su lucha por el reconocimiento de su valía, logró obtener el derecho al voto con el derecho a la ciudadanía y con ello se integra a todos los procesos sociales, económicos y políticos en el país, lo que paulatinamente se desarrolló y hoy en día es lo que hace que en este actual momento, con la presidencia de un presidente de izquierda, nosotras estemos viendo la mayoría de las ministras que son mujeres. Y estamos viendo que ya las mujeres somos profesionales, que estamos en todos los ámbitos, que somos seres con excelentes capacidades y que las demostramos a través de esos procesos que hemos tenido que ir desarrollando con fuerza. Eso está muy bien. Otra pregunta, María Eugenia. Desde la parte educativa, ¿usted piensa que en este momento, en el siglo XXI, el tema de equidad, de diversidad,
se está viendo y se está viviendo. Sí, pero es un tema que también ha tenido que ser guerreado. Desafortunadamente pareciera que las mentes retrasadas, porque no lo hablo del retraso a otro nivel, sino al de pensar que las mujeres somos inferiores a los hombres, el hecho de que como género se reconozca nuestra valía, vuelve y pega, ¿cierto? Entonces, en el asunto de equidad de género y en el asunto de equidad laboral y en el asunto de equidad social, ha habido un avance grandísimo, aunque todavía uno ve maltrato, todavía ve feminicidio, todavía ve machismo, pero la mujer se está empoderando cada vez más a muchos niveles. Entonces sí ha habido un desarrollo. Vuelvo y repito, soy muy reiterativa con el asunto de que hacen una cosa siempre peleada, siempre forcejeada, que es una parte triste del asunto, ¿no? Listo, María Eugenia, ¿no? Esto es todo por hoy. Muchas gracias. Con mucho gusto, Albeiro. Muy Listo, buenas que noches. estén bien, hasta luego. Muchas gracias.